Para profundizar al respecto, invitamos a Sandra Ponce, abogado especialista en Derecho Público y Constitucional de la Pontificia Universidad Católica. ¿Cómo está, abogada? Muy Bienvenida. bien, muchas gracias por la invitación. ¿Qué es lo que significa en términos prácticos las atribuciones que va a tener el Ejecutivo ahora y cómo nos afecta a los ciudadanos? Un poco para que la gente en su casa entienda bien esto. Bueno, prácticamente puede el Ejecutivo, el Gobierno, a propósito, ¿no es cierto?, de esta catástrofe, ¿no es cierto?, una situación excepcional, ¿no es cierto?, limitar los derechos y las libertades de las personas. Claro. Eso es básicamente lo que se puede hacer a través de estos mecanismos que establece la Constitución y que facultan a la autoridad, en este caso al Presidente de la República, para ordenar, ¿no es cierto?, estos límites, estas restricciones a los derechos fundamentales. Tú mismo decías recién que no son todos los derechos fundamentales que pueden estar, ¿no es cierto?, amagados o conculcados, restringidos de alguna manera. La Constitución señala cuáles son, la ley orgánica también. Básicamente son el derecho a reunión, se puede restringir. Se puede restringir el derecho a locomoción, tránsito, ¿ya?, el derecho de propiedad, ¿ya?, y podemos explicar después de qué se trata esto, y adoptar otras medidas administrativas que sean suficientes dependiendo de la situación o las circunstancias que haya motivado, ¿no es cierto?, el decreto de catástrofe. Nosotros yo creo que estamos acostumbrados en Chile a este estado de catástrofe, por ejemplo, después de un terremoto. Claro. ¿Ya? Entonces, después de un terremoto, sabemos cuáles son las medidas que se han adoptado. Ahora, hoy día no es un terremoto el que nos tiene, ¿no es cierto?, en estado de catástrofe, pero es una situación excepcional derivada, ¿no es cierto?, de una circunstancia que involucra la salubridad, la salud de la población. Por lo tanto, las medidas que se adopten tienen que ser acordes con esa situación excepcional que se está viviendo y muchas veces van a ser distintas, dependiendo del estado de catástrofe, del estado, ¿no es cierto?, de calamidad pública, que ese es el término también expresamente utilizado en la ley, para que el gobierno reaccione. Siempre hay que pensar que estas limitaciones a los derechos fundamentales están con la mira de resguardar un bien mayor. De un bien mayor, ¿ya?, que es la comunidad, y en este caso la salud pública. Exactamente, la salud pública. Claro, porque se han suspendido eventos, conciertos, recitales, el fútbol, un montón de cosas, digamos, pero bajo el concepto de una autogestión de las personas, en este caso la NFP, el mismo Lollapalooza o los artistas que deciden no presentarse, pero ahora ya es materia legal. Es decir, si una persona no respeta la prohibición de reunirse en espacios públicos, tiene una consecuencia legal. Esa es la diferencia con lo que ha pasado en estos días, ¿no? Así es, eso es bien importante también, porque cada uno de nosotros, como personas naturales o agrupaciones de personas, podemos tomar medidas, ¿ya?, claro, individualmente. Pero hoy día estamos en una condición que incluso los organismos internacionales aconsejan tomar medidas ya como Estado, como conglomerado y que afectan a toda la comunidad. Y es por eso que ahora le corresponde al gobierno definir cuáles específicamente van a ser esas medidas. Lo que hoy día hemos conocido del Presidente de la República son algunas cosas que dice 90 días, ¿ya?, por 90 días. ¿Cuánto más puede durar un estado de catástrofe? Eso es dependiendo de la situación. Y con este marco legal, ahora el presidente puede decir mañana, por ejemplo, declaro cuarentena en Chillán, por ejemplo. Exactamente. Declaro cuarentena en Santiago. Eso es lo importante, saber hoy día, ahora, ¿no es cierto?, que ya se ha decretado el tiempo, cuáles van a ser las medidas concretas, las va a tener que decir y decidir el gobierno expresamente. E incluso esas medidas tienen que ser informadas al Congreso Nacional. El Congreso es el que también de alguna manera controla, ¿no es cierto?, que las medidas que adopte el gobierno estén adecuadas para paliar la crisis que se está viviendo. Entonces, es muy importante eso, que nosotros sepamos como personas que estas circunstancias, estas situaciones están reguladas, que efectivamente hay un control y que algo va a pasarle a alguien que no cumpla con esas normas. O sea, están los tres principios básicos, digamos. Hay una norma habilitante, en este caso competencia, hay alguien que controla que esas normas se cumplan y hay sanciones en el caso de incumplimiento. Todo eso lo regula la Constitución y la ley, y por eso es que es bien importante. Es muy interesante que se puede restringir incluso el derecho de propiedad. Y uno se imagina que, por ejemplo, el gobierno podría confiscar, por ejemplo, todas las mascarillas que hay en el mercado para poder repartirlas de una manera que determine el propio Estado esas prioridades. Podría, por ejemplo, eventualmente
tomar momentáneamente un hotel para utilizarlo como hospital, por ejemplo. ¿A eso se refiere el derecho de propiedad? A eso se refiere. Se refiere precisamente a ciertas medidas que nosotros también conocemos. En los estados de catástrofe, normalmente lo que se denomina jurídicamente se llama requisiciones de bienes, ¿ya? ¿Qué significa una requisición? Artículos de primera necesidad, el Estado, ¿no es cierto?, las reúne, las priva, ¿no es cierto?, y las comienza a regular, ¿no es cierto?, a repartir incluso, sin intervención del dueño de esos bienes. Y hay que tener también la tranquilidad suficiente para saber que esas requisiciones, que son excepcionales, en definitiva, son privaciones excepcionales del dominio de bienes muebles y de primera necesidad, para atender estas circunstancias, también el dueño tiene derecho a indemnización. Ah, claro. ¿Ah? Y eso es bien importante también, pues, porque yo recuerdo, o a lo mejor los televidentes también, cuando sucedió, ¿no es cierto?, el último terremoto grande, y que se produjeron saqueos, por ejemplo, en los supermercados, y después nosotros dijimos, bueno, ¿qué vimos después en la televisión, que estaba en vivo? Vimos a las Fuerzas Armadas resguardando los supermercados, y uno dice, ¿por qué están resguardando la propiedad privada si los supermercados son...? No, están resguardando el supermercado, y después son las mismas fuerzas las que reúnen, ¿no es cierto?, los artículos de primera necesidad, y vimos a los mismos, ¿no es cierto?, policías, en este caso y a las fuerzas militares, entregándole en una fila ordenada a las personas los artículos desde dentro del supermercado. Claro. Entonces, y el supermercado es después, ¿no es cierto?, indemnizado, compensado absolutamente por todos nosotros, el Estado, por esa situación, digamos, no es un hurto así estatal, no. No. ¿Ah? Es como funcionan las expropiaciones. O sea, exactamente. Necesito expropiarte 5.000 metros porque quiero que pase un camino por el Estado por acá y el Estado te paga eso. Y en este caso se llama requisición porque afecta bienes muebles, no afecta... ¿Podría fijar precios el Estado con este estado de excepción? También podría llegar a hacerlo. Artículos de primera necesidad, higiene, que ahora se están viendo. Podría llegar a hacerlo, sí. Podría llegar a hacerlo, y eso es lo que se está discutiendo también. Por eso que los límites de lo que puede hacer o no hacer el gobierno también están definidos en la ley. Están definidos límites en cuanto a qué garantías constitucionales, qué derechos se pueden afectar, los tiempos en los que se puede hacer, quién va a controlar que eso se realice así, el Congreso, los tribunales de justicia, la misma Contraloría General de la República hoy día deberá tomar razón, es decir, del decreto. Claro, revisar la juridicidad del decreto que acaba de dictar el presidente de la República para que este tenga pleno efecto. Entonces, y nosotros mismos, los afectados, los dueños, los propietarios también pueden decir, bueno, yo estoy yendo, o estaban yendo más allá de lo que corresponde y por lo tanto acudir a los tribunales, por ejemplo. Claro. Entonces, no es un chip libre completo tampoco. Exactamente, no es una carta abierta, blanca, un cheque en blanco al gobierno, para nada. Claro. Pero sí, efectivamente, se pueden decretar una cantidad de medidas que a lo mejor a nosotros mismos hoy día no se nos ocurre, o se nos ocurre en esta. Específicamente, claro que sí. Sandra Ponce, 1.000.000 de gracias por haber estado con nosotros, abogada de la Universidad Católica, que nos explicó aquí con peritas y manzanas lo que significa este estado de excepción constitucional. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes.